Los avances del plan de salud para el bienestar, y empezamos el día de hoy con el estado de Nayarit, en donde ya el IMSS Bienestar opera 12 hospitales y 245 centros de salud, con una buena noticia, con la llegada de más médicos cubanos y con la contratación de médicos que surgieron de la Jornada Nacional de Contratación y Reclutamiento. Ya llegamos al 100% de la cobertura para médicas y médicos especialistas en ese estado. También hay un total de 588 trabajadores que ya han sido basificados, esto es de otras categorías de enfermería, medicina general y también paramédica, y el 100% del personal, tanto de los hospitales como de los centros de salud, ya ha sido capacitado en el modelo IMSS Bienestar. En infraestructura y las acciones de dignificación y habilitación de espacios, de una inversión de 237 millones, ya los 15 hospitales han sido intervenidos al 100%. Esto es un ejercicio del gasto de 115 millones de pesos, y el 78% de las unidades en el primer nivel también ya han sido intervenidas. El abasto en Nayarit alcanza niveles del 96% de recetas surtidas, y al momento está en proceso de adquisición 4.331 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos. En el primer nivel de atención ya el avance de este proceso es del 95%, y si a eso le sumamos un cálculo de una nómina de 4 meses de lo que se tendrá que contratar adicional en términos de personal y las acciones de infraestructura, llegamos a este monto de 3.851 millones de pesos para iniciar a levantar el sistema de salud en el estado de Guerrero. Hay que dar un dato que es muy importante. En Guerrero habita una población sin seguridad social del 82%, es decir, el 82% de las personas en Guerrero no cuenta con seguridad social, se atienden en el sistema estatal de salud, y esas son las necesidades que ahí identificamos. Por último, señor presidente, solamente informar que después de varios meses de trabajo con todas las dependencias, Secretaría de Hacienda, del Trabajo, de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Bienestar, estamos ya por publicar el día de mañana el decreto para la creación del organismo público descentralizado IMSS Bienestar, es decir, es la evolución del programa IMSS Bienestar ahora a un órgano público que podrá tener mucho más capacidades para levantar el sistema de salud, un organismo, una institución pública, no sectorizada, con patrimonio propio, autonomía técnica y, lo más importante, que cuente con infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel para garantizar lo que estamos buscando, que la extensión sea en todo el país, sea cualitativa y cuantitativa, es decir, que tengamos estos mismos niveles de atención en términos de calidad, gratuidad y oportunidad. Sería cuanto por mi cuenta, señor presidente. Muchísimas gracias. Como ya dijo el doctor Alcocer, 7 semanas de reducción consecutiva, vamos en muy buen paso a los niveles mínimos que hemos alcanzado en otros periodos interepidémicos o interciclo epidémico. Como ya señalábamos la semana pasada, estábamos por debajo del ACME, del punto máximo de la primera ola. Estamos en este momento aproximadamente a la mitad de la intensidad que llegamos a tener en la primera ola, que, como saben todas y todos, fue la ola más pequeña como producto de las acciones que hicimos en su momento con la Jornada Nacional de Salud Pública, el confinamiento, etcétera, etcétera. Esto también nos lleva, como hemos estado señalando, que en estas 7 semanas que la hospitalización va en franca reducción, la ocupación de camas destinadas al tratamiento de COVID en su carácter de camas generales es solo del 5% y 3% las que son dedicadas a las pacientes y los pacientes críticamente enfermos. Y por su parte, las defunciones son también ya están en lo mínimo, estamos acercándonos a tener ya solo un dígito en el promedio de defunciones diarias. Y pueden ver ustedes también el perfil epidémico, esto es importante tenerlo en mente como perspectiva. Las sucesivas olas 2, 3, 4 y 5 van mostrando esta reducción de la mortalidad. Eso justamente es por el efecto de la vacuna. El punto máximo de mortalidad fue la segunda ola, donde todavía no teníamos vacuna, y después de las vacunas, olas 3, 4 y 5 en clara disminución de la mortalidad. Por ello, seguimos avanzando con la vacunación y ya tenemos 82% de cobertura promedio nacional o total nacional para las personas elegibles, que son todas personas de 5 años de edad en adelante. Bueno, esta institución de cerca de 150,000 elementos, con cuarteles distribuidos territorialmente, como se requiere, queremos que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa, que ese es otro asunto. Y que es la iniciativa preferente, ¿no? Que es la iniciativa que voy a enviar el día primero. Y que hay oposición de los conservadores que no quieren aprobar nada. Ni esto, ni algo todavía
de mayor beneficio para el pueblo. Acuérdense que cuando propuse que las pensiones para los adultos mayores se elevaran a rango constitucional, estos reaccionarios corruptos, conservadores, votaron en contra. Y eso lo tengo que estar refrescando porque la gente tiene que saber de cómo actúan. No le tienen amor al pueblo. Y este es un cuartel. Hoy sale en la encuesta del Universal que el 80% de la población, lo que ya dimos a conocer aquí de la encuesta del INEGI, está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. 80%. Y eso no lo quieren tomar en cuenta los legisladores ni los expertos, porque pues ellos tienen una visión distinta. Nosotros tenemos la obligación de decir qué es lo que conviene. Y sí, el lunes voy a enviar, perdón, el jueves, pasado mañana, voy a enviar la iniciativa que quiero cumplir. Lo mismo en el caso de la decisión que tendrá que tomar la Corte sobre las detenciones de delincuentes que requieren de prisión preventiva, porque de lo contrario va a seguir la impunidad en el Poder Judicial. Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones, para no generalizar. Un día voy a dar a conocer, es más, mañana, todos los casos que tenemos así, porque van a resolver sobre este asunto. Y a lo mejor, pues, los ministros están hasta arriba, el pináculo. Pero, ¿y qué pasa en la vida diaria? ¿Qué no sabe la gente de que se detiene a alguien y todavía el que acusó no ha regresado a su casa y ya está libre el acusado? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a limpiar el Poder Judicial? Y entonces sí, cuando tengamos confianza plena en que no va a haber corrupción y que va a haber apego estricto a la ley. Pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica. Todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el ejecutivo, pero el judicial está intacto. Jueces que ni siquiera les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos, son jueces para defender intereses de grupos de intereses creados. Hace falta, y que conste, tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la Corte y a algunos ministros, pero la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad. Esto que acaba de pasar en el documental, una vergüenza. Imagínense en el mundo, México de tortura, México en donde un presidente está subordinado a un hombre fuerte, a un policía, donde los medios de comunicación son parte de las complicidades para violar derechos humanos, para manipular al pueblo, para engañar a la gente. No, México no es eso. Y qué bueno que estén saliendo todas estas cosas, porque hay muchos que pensaban de que estábamos muy bien, que así era. ¿No se acuerdan que cuando renegoció la deuda Salinas de Gortari en televisión, en cadena nacional, los conductores, como era antes, todos al mismo tiempo, porque hasta se unían, nos pidieron que nos pusiéramos de pie todos para cantar el himno nacional y muchas otras cosas ofensivas? Un buen ejercicio de autocrítica sería el que las televisoras y las cadenas de radio y los periódicos ofrecieran disculpa al pueblo de México por todo eso y que pues se diga todos nos equivocamos, así era, pero ya no queremos que sea así y nos arrepentimos y vamos a iniciar una etapa nueva donde por encima de todo esté la verdad y respetar al pueblo y nunca engañar a la gente. Toqué yo personalmente el tema de las quimioterapias, no les voy a llenar de datos, aunque poco fue esto difundido, y sí se hizo ver que desde el 6 de enero de este año se han logrado más de 110,000 mezclas de estos medicamentos que tienen que ser muy precisos, muy certeros, muy eficientes y desde luego que son en el momento actual uno de los grandes cambios que estamos logrando. ¿Qué quiero señalar? Es que la mayor parte de estas mezclas de medicamentos llegan a ser tóxicas todavía para células del propio individuo que las recibe normales, porque no tenemos todavía la disección puntual de que esta es célula cancerosa, se lo damos para este grupo de células este medicamento y para las normales que lo reciben, pues también hay daño. Pero lo que platicamos, estamos en una nueva etapa donde estas quimioterapias,
que no solo son para el cáncer, para muchas enfermedades se usan esas quimioterapias, se han mejorado precisamente a través de la experiencia ganada durante la pandemia, porque muchos de esos fármacos nuevos, y aprovecho para señalar otro número, los números no dicen más que orientan algunas cosas, lo que va a la administración se cuenta con 70 nuevos medicamentos que se aceptan por su seguridad y calidad a través de COFEPRIS. Y estuvo ahí el comisionado de COFEPRIS explicando esto. Y regresando al número de las quimioterapias, 110,000 o más de 110,000 que se han dado con esa seguridad han sido para varios hospitales, básicamente sí de la Ciudad de México, pero tenemos en puerta hacerlo regional esto para otros estados, progresivamente. Pues la verdad es que el sector público en materia de salud tiene muy buenos hospitales, de los mejores del mundo, nutrición, cancerología, cardiología, estos hospitales que estás mencionando. El problema es que esos hospitales están aquí, en la Ciudad de México. Quizá no debí decir problema, es que ese es el inconveniente. Esto no sucede en el resto del país. Aquí no tenemos problemas para la atención a enfermos. Aquí casi tenemos el 100% de especialistas, pero acabamos de ver Guerrero y es lo opuesto. Está en estado de indefensión la gente en materia de salud. Los centros de salud no tienen médicos, no hay medicinas, no hay especialistas. Y ese es un caso extremo, ¿no? Pero en la mayoría del país tenemos problemas de salud. Desde luego, felicidades, ¿no?, a todos los trabajadores de la salud de estos hospitales de la Ciudad de México y de otras ciudades. Pero lo que queremos es que se tenga este servicio de primera en todo México. Pues creo que como 2 o 4 mil millones de dólares más, porque no se contempló todo. De todas maneras, salió más barata que como estimaban cobrarla empresas extranjeras. ¿Y no se estiman sanciones para los funcionarios que hicieron el costo inicial? No, porque costó lo que se estimó para el número de plantas originales. Lo que sucede es que, por ejemplo, no estaba incluido el gasoducto y eso se incluyó. Y se ha aclarado perfectamente, pero no va a estar muy difícil que lo acepten, porque no es el propósito, pues, de informarse sobre el costo. No, es golpear. Nada más que no van a poder, porque no somos lo mismo, no somos ladrones. Y a ti que te gusta el pañuelito blanco, mira. No, allá atrás, es que él siempre dice que el pañuelito blanco. Y no permitimos la corrupción. No somos rateros. El problema de los gobiernos neoliberales es que eran muy ladrones, muy rateros. Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto. Pero tienen que estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay corrupción, que ya no es el tiempo de antes. La responsable de construir la refinería de Dos Bocas, Rocío Nale, es una mujer íntegra, honesta, porque esto es muy importante y ya está terminada la refinería. Si quisiéramos hacerla ahora, nos saldría pues al doble y no la terminaríamos en el tiempo que se construyó. Es una gran obra. Vamos a informar, como está informado el Consejo de Pemex, sobre el costo de la refinería y de este presupuesto adicional que implica construir otros equipos que no se contemplaron en el costo inicial, y también todo el costo de integración y ya lo que va a implicar la operación de la refinería. Pero estamos muy contentos con esta obra. Porque ya la concluimos, vamos a procesar 340,000 barriles diarios de petróleo crudo. No se hacía una refinería desde hacía más de 40 años. Es un hecho inédito. Desde luego, los medios de información que están al servicio de los grupos de intereses creados, de la oligarquía, de los que se dedicaban a saquear, a robar, y ahora los estoy notando
que ya no es solo por el dinero, sino porque no tienen argumentos y están perdiendo el debate. Entonces les está saliendo todo su racismo, el clasismo, toda su rabia, insultos y desde luego calumnias. Estaba yo viendo a Aguilar Camín descompuesto, ¿no? Nunca ha pasado esto. Creo que por lo de Ayotzinapa, pues nos comprometimos, en el caso de Ayotzinapa, a dar a conocer la verdad y a castigar a los responsables. Y como todos ellos se fueron con la llamada verdad histórica, sirvieron para legitimar todo ese engaño, cómo darle carpetazo al asunto. Ahora pues están al descubierto y no les queda más que insultar, enfurecidos. Pero no engañamos a nadie. Yo tengo la costumbre de escribir y desde hace 30 años estoy escribiendo un libro cada año, cada 2 años, cada 3 años. Y ahí voy planteando lo que pienso.